Buenos días a todas y a todos. Vamos a empezar entonces con la segunda parte de la unidad de números complejos. Hoy vamos a presentar una nueva forma de escribir a los números complejos. Ya los habíamos definido como pares ordenados de números reales con dos operaciones, una suma y un producto. Ahora vamos a ver una forma de escribirlos que va a ser más útil para el trabajo y para el cálculo con estos números. Entonces, dado un número complejo z de la forma AB, un par ordenado de números reales, primero, antes que nada, vamos a ver que podemos escribir al par 0b de la forma b por 0, b0, el par b0, por el par 0,1. Si hacemos esta cuenta, esta multiplicación con la regla que teníamos para calcular el producto de números complejos, llegamos a 0b. Esto ahora lo vamos a utilizar. Entonces ahora sí, veamos cómo escribimos a z. Tengo el par ordenado AB. Y este AB lo puedo escribir como A0 más 0B, ¿sí? Recordemos que la suma era sumar las dos primeras componentes y las dos segundas componentes, o sea que sería A más 0, A, 0 más B, B. Bien, pero ahora podemos usar esto que dijimos recién. Dijimos que al 0B lo podemos escribir de esta forma, entonces reemplacémoslo ahí. Entonces me queda que Z es igual a A0 más B0 por 0,1. Bien, pero ahora habíamos también definido la clase anterior, habíamos definido al par este 0,1 como un par especial que le habíamos puesto el nombre I y se llamaba unidad imaginaria. Y entonces tenemos que el 0,1 que aparece acá en realidad es I. Y después habíamos dicho que podíamos identificar a los pares de la forma A0 o B0 con los números reales A y B. O sea que a este primer par lo identifico con A y lo reemplazo por A. A este segundo par lo identifico con B y lo reemplazo por B. Y acá al 0,1 lo reemplazo por I. Y entonces obtenemos que Z es de la forma A más B por I. Esta forma de escribir a Z es la forma binómica del número complejo Z. Y con esa forma vamos a trabajar para el cálculo de operaciones. Bien, entonces vamos a ver cómo vamos a hacer estos cálculos. Esta forma binómica nos permite trabajar más fácilmente con los números complejos. Y lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades que ya conocemos de los reales. O sea, vamos a trabajar con los números complejos de la misma manera que ya sabemos trabajar con números reales. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que cuando aparece i cuadrado, esto da menos 1. Bien, entonces si yo tengo dos complejos z y w, z es de la forma a más bi, w de la forma c más di, entonces queremos ver cómo es la suma de estos dos complejos. Vamos a aplicar las propiedades que ya conocemos de los números reales y vamos a ver que nos da lo mismo que ya habíamos definido. Entonces tengo a más bi más c más di. Bien, y puedo agrupar, como trabajamos en los reales, puedo escribir a más c más, y acá tengo bi y tengo di, puedo sacar factor común i, y entonces me queda a más c más b más di. Si miramos ahora la forma que habíamos definido al número complejo z más w, era primera componente más primera componente, o sea, a más c, en el primer par, en la parte real, y después tengo segunda componente más segunda componente en la segunda coordenada, en la parte sería la parte imaginaria, b más di. Y llegamos a lo mismo. Bien, entonces ahora vamos al producto, z por w. Entonces reemplazamos por sus formas binómicas y hacemos la cuenta, aplicamos la propiedad distributiva. Entonces nos queda a por todo esto más bi por todo esto. Y volvemos a aplicar la propiedad distributiva. A por c más a por di más bi por c más bi por di. Vamos a acomodar un poquito esto. Y esto nos queda AC, ADI, BCI. Y después queda B, D, I por I es I cuadrado. Bien, entonces ahora tenemos AC más B de I cuadrado, pero I cuadrado es menos 1. O sea que este término es menos BD. O sea que llegamos a AC menos BD. Y después en los otros dos términos ahí aparece la I, entonces sacamos factor común I y queda AD más BCI.
Bien, entonces ahora si miramos cómo era el producto de números complejos, hacíamos la primera componente con la primera componente hace menos segunda con segunda. Y ahí llegamos a lo mismo. Y después hacíamos cruzadas, primera con segunda, más segunda con primera, y llegamos a esto mismo. Entonces ahora podemos ver que no hace falta recordar reglas de cálculo de multiplicación de números complejos, sino simplemente trabajar con las propiedades que ya conocemos y teniendo en cuenta que y cuadrado da menos 1. Bien, entonces, por ejemplo, si tengo 2 más 3i más 1 más 4i y quiero sumar esto, entonces puedo agrupar las partes reales, 2 más 1. Puedo sacar factor común i y me quedan las partes imaginarias sumadas, 3 más 4 por i. Entonces esta suma da 3 más 7i. Si los quiero restar, hago 2 menos 1, agrupo las partes reales, más 3i menos 4i. Saco factor común i, me quedaría 3 menos 4 por i, sumo eso, resto eso, y me queda 1 menos i. Por último, si quiero hacer el producto, entonces aplico propiedades distributivas y hago 2 por 1 más 2 por 4i más 3i por 1 más 3i por 4i. Bien, entonces eso lo podemos calcular. Esto quedaría 2 por 1, 2. 2 por 4, 8i. Más 3 por 1, 3i. Y acá me queda 3 por 4, 12i cuadrado. Bien, pero ahora entonces puedo juntar las partes reales. En la parte real de este tengo 2. Y acá me queda 12i cuadrado, o sea, menos 12. Me quedó menos 10. Y después tengo 8i más 3i. Me quedó 11i. Bien, entonces vamos a hacer una nueva definición que nos va a servir también para hacer cálculos. Dado un número complejo de la forma a más bi, vamos a llamar conjugado de z al número complejo a menos bi. O sea, multiplicamos por menos 1 la parte imaginaria de z. Fíjense que notamos al conjugado con una barrita arriba. Entonces, por ejemplo, si z es de la forma 2 más i, entonces z conjugado es 2 menos i. Si z es de la forma menos 2i, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por menos 1 la parte imaginaria. La parte imaginaria es menos 2. O sea que esto me quedaría 2i. Y si z es igual a 4, entonces tengo que su parte real es 4 y su parte imaginaria es 0. Entonces multiplico por menos 1 a este 0 y llego a que el z conjugado es igual a z, a 4. Bien, entonces algunas propiedades de este conjugado. Si yo tengo dos números complejos de la forma a más bi y c más di, entonces, si yo hago el conjugado dos veces de z, vuelvo al mismo z. Vamos a demostrar eso. Entonces tengo z conjugado es a más bi conjugado, de vuelta conjugado. Ahora lo que hago es aplicar el conjugado que está más cerquita del número. Entonces tengo a más bi conjugado el primero, me quedaría a menos bi y me falta hacer la segunda vez la operación de esta de conjugar. Entonces la operación de conjugar es multiplicar por menos 1 en la parte imaginaria. Entonces me queda a menos bi. Esto es menos por menos. Acá me quedaría a más bi que vuelve a z. Bien, la segunda propiedad es que si yo sumo z con z conjugado, entonces esto me da dos veces la parte real de z. Esto sería a más bi, esto sería a menos bi. El bi se cancela con el menos bi, y entonces queda dos veces a, o sea, dos veces la parte real de z. Y si hago z menos z conjugado, haciendo la misma cuenta de recién, llegamos a dos veces por la parte imaginaria de z por i. Recordemos que la parte imaginaria de z no contiene al i, es solamente el número real b. Entonces esto me da 2b por i. Bien, una propiedad súper importante y que vamos a usar mucho es que z por z conjugado da a cuadrado más b cuadrado. O sea, parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Veamos la demostración. Si yo hago z por z conjugado, estoy haciendo a más bi por a menos bi. Multiplico todo. Esto me queda a por a por menos bi por a, más bi por menos bi. Acomodando, llego a cuadrado menos abi más b a i
menos b cuadrado y cuadrado. Acá podemos ver que estos dos términos del medio se cancelan entre sí. Y después acá tengo y cuadrado, que es menos 1, y entonces esto me queda más b cuadrado. Bien, quinta propiedad, si z es igual a z conjugado, sí, solo sí, la parte imaginaria de z es igual a 0. Habíamos dicho que dos números complejos son iguales, sí, solo sí, son iguales sus partes reales y sus partes imaginarias. Entonces acá tengo que la parte real de del z es a, la parte imaginaria del z conjugado es a, bien, esas son iguales. Ahora la parte imaginaria de z es b, la parte imaginaria de z conjugado es menos b. La única forma que esas cosas sean iguales es que b sea igual a 0. Continuamos con las propiedades. Análogamente a lo anterior, podemos ver que si hago z conjugado y eso es igual a menos z, esto sucede solo si, solo si la parte real de z es 0. Séptima propiedad es que puedo distribuir el conjugado con una suma. O sea, si yo tengo z más w conjugado, me da lo mismo que hacer z conjugado y después a eso sumarle el w conjugado. Vamos a demostrar esto. Tengo z más w conjugado. Quiero llegar al otro término. Entonces esto vamos a pasar a su forma binómica, a su de z y de w, me quedaría a más bi más c más di. Para poder hacer el conjugado yo necesito obtener la forma binómica de todo lo que está abajo de la barrita. Entonces vamos a acomodar esto. Esto es a más c más b más d, saco factor común i, b más d por i. Bien, entonces ahora sí lo tengo acomodado en forma binómica, entonces ahora lo que tengo que hacer es multiplicar por menos 1 la parte imaginaria, entonces me llego a más c menos b más d por i. Puedo reacomodar acá, y esto me queda a más c menos b i, distribuyendo, menos d i. Y ahora sí me queda a menos bi más c menos di, reacomodando, o sea que llegué a z conjugado más w conjugado. Lo mismo sucede para la diferencia, para la resta. Si hago z menos w conjugado es igual a z conjugado menos w conjugado. Lo mismo para el producto, hacer el producto primero y después hacer el conjugado es lo mismo que hacer el conjugado de los dos números y después hacer el producto. Y para el cociente, o sea, para el inverso también vale, siempre que el z sea distinto de 0. Entonces, si yo hago z a la menos 1 conjugado, esto me va a dar lo mismo que hacer z conjugado y después a eso hallarle el inverso. Bien, para lo que sigue vamos a necesitar el valor absoluto. Así que les recomiendo, en realidad esto ya es un tema del curso de ingreso, pero en el cuadernillo que está en el Moodle está el repaso de la definición y las propiedades. Así que les recomiendo volver al cuadernillo y leer esta unidad. Bien, entonces vamos a definir el módulo de un número complejo z. Si yo tengo un número complejo z de la forma a más bi, entonces el módulo es un número real no negativo que lo definimos como la raíz cuadrada de la parte real de z al cuadrado más la parte imaginaria de z al cuadrado. Y lo vamos a anotar a este módulo con doble barrita. O sea, el módulo de z, lo pongo a z entre barritas, va a dar este número real. Por ejemplo, entonces, si yo quiero calcular el módulo de 3 menos 4i, esto me va a dar la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. A eso le hago la raíz. Me quedó 9 más 16 al cuadrado, 25, la raíz cuadrada de 25, y esto me quedaría 5. Ahora, si yo quiero calcular el módulo de i, entonces necesito tener la forma binómica de este número i. Fíjense que tiene como parte real al 0 y como parte imaginaria 1, o sea que es 0 más 1 por i. O sea que esto me va a dar parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado y a todo eso le hago la raíz cuadrada. O sea que el módulo de i es 1. Entonces, una observación, si tengo un complejo real, o sea, si tengo un complejo que es de la forma a más 0 por i, entonces el módulo de z lo calculamos, es a cuadrado más 0 al cuadrado, la raíz cuadrada de eso, me quedo raíz cuadrada de a cuadrado. Eso da el valor absoluto de a. Eso quiere decir que el módulo de z, de este número a,
me dio igual al valor absoluto de A. O sea que este módulo que estamos definiendo es una generalización del valor absoluto. O sea, cuando trabajo con números reales, me da lo mismo calcular el módulo que calcular el valor absoluto. Bien, entonces algunas propiedades de módulo. Si tengo dos números complejos z y w, entonces la primera propiedad es que, como dijimos, el módulo de z siempre es mayor o igual que 0. No puede ser un número negativo. Y además es 0 si, solo si z es 0. O sea, el único complejo de módulo 0 es el 0. Segunda propiedad. Si calculo el módulo de z, es igual a calcular el módulo de conjugado de z, es igual a calcular el módulo del simétrico de z. Fíjense que cuando definimos el módulo, esto nos da la raíz cuadrada de los cuadrados de las sumas de las partes imaginarias, ¿no? Hago la parte real de z, perdón, al cuadrado, la parte imaginaria de z al cuadrado, y a eso calculo la raíz cuadrada. Entonces, como estoy haciendo cuadrados de las partes reales e imaginarias, no me importa el signo que tengan esas dos cosas. Entonces me da lo mismo z, me da lo mismo z conjugado, me da lo mismo menos z. No me importan los signos de la parte real y la parte imaginaria de z. Solo importa su valor absoluto. Bien, la siguiente propiedad es que si hago z por z conjugado, esto me da el módulo de z al cuadrado. Esta ya la habíamos visto en realidad. Dijimos que probamos antes en las propiedades del conjugado que z por z conjugado da a cuadrado más b cuadrado. Y si miramos módulo de z al cuadrado, es la raíz cuadrada de eso, raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces al cuadrado me da también a cuadrado más b cuadrado. Esta es una propiedad que vamos a usar también mucho. Bien, segunda propiedad es que el valor absoluto de la parte real de z es menor o igual que el módulo de z y el valor absoluto de la parte imaginaria de z es menor o igual que el módulo de z. Después tenemos que el módulo distribuye con respecto al producto. O sea, si yo hago módulo de z por w, me da igual hacer el módulo de z por el módulo de w. Y lo mismo vale en el cociente, siempre que el w sea distinto de 0 para poder dividir. Hay que tener cuidado porque con la suma no pasa esto ni con la resta. El módulo de la suma no da la suma de los módulos. Lo que da es la siguiente propiedad. Módulo de z más w es menor o igual que el módulo de z más el módulo de w. O sea, este módulo no lo puedo distribuir así. Puede llegar en algunos casos a dar igual, pero en general es menor o igual. Y lo mismo con la diferencia. No puedo distribuir con la diferencia. El módulo de z menos el módulo de w en valor absoluto es menor o igual que el módulo de z menos w. Bien, entonces vamos a usar todas estas cosas para calcular el cociente de un número complejo de dos números complejos en forma binómica. La idea es que dados dos números complejos en forma binómica, quiero obtener la forma binómica también del cociente. Entonces tengo un número complejo z igual a más bi, otro número complejo w igual a c más di. Hago el cociente z sobre w. Y entonces lo que vamos a hacer es usar un producto acá auxiliar. Vamos a multiplicar y dividir por el conjugado de w. Esto, como si yo hago w conjugado sobre w conjugado me da 1, es como si yo no multiplicara por nada. No cambia este cociente. Bien, entonces esto me queda z por w conjugado sobre w por w conjugado. Y ya vimos que w por w conjugado me da el módulo de w al cuadrado. Y acá esta es la ventaja de hacer esto. Acá tenemos el w, que tiene una parte, puede aparecer i, o sea, puede tener una parte imaginaria no nula, y aparece entonces el i en este denominador. En cambio acá, llegamos a un número real. Y este producto acá arriba lo sabemos hacer en forma binómica. Entonces vamos a desarrollarlo. Z es a más bi. Y w conjugado es c menos di. Entonces esto me da a más bi por c menos di sobre el módulo de este al cuadrado. Bien, entonces realizamos el producto de arriba. Esto me da a por c más b por d más b, saco factor común y me queda esto acá. Bien, y acá tengo entonces, esto lo puedo reacomodar. Y puedo decir, bueno, distribuyo este c cuadrado más d cuadrado, distribuyo con esta suma, y llegué a una parte real, que es todo esto, más una parte imaginaria por i. O sea, llegué a z sobre w
en forma binómica. Esto obviamente no hay que recordar esta fórmula, sino que hay que recordar que si yo multiplico y divido por este W conjugado, entonces puedo llegar a la forma binómica del cociente. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo 4 menos 3i sobre menos 1 más 2i, entonces vamos a multiplicar y dividir por el conjugado del número este que está abajo, menos 1 más 2i. Entonces tengo que el conjugado es menos 1 menos 2i, multiplico y divido. Vamos a sacar estas cuentas, hago 4 por este, distribuyo acá, menos 3i por este número, distribuí. Y acá dijimos que esta cuenta la podemos sacar también, pero en realidad dijimos que esto es el módulo al cuadrado, o sea que ya sé que me da eso, que es más fácil. O sea que hago el módulo al cuadrado, es menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Y después distribuyo acá. 4 por menos 1, 4 por menos 2i, menos 3i por menos 1, menos 3i por menos 2i. Entonces, ¿qué me quedó? Menos 4, menos 8i, más 3i. Y acá me quedó menos 3 por menos 2, más 6. Y después me queda i por i. O sea que me queda más 6i cuadrado. Bien, pero i cuadrado es menos 1. O sea que esto me queda menos 4, menos 6, menos 10, menos 8i más 3i menos 5i dividido 5. Distribuyo entonces el 5 en la parte real, en la parte imaginaria, y me quedaría menos 10 sobre 5, me queda menos 2, menos 5 sobre 5, me queda menos 1. O sea que llegué que a este cociente es menos 2 menos i. Y bueno, por ahora terminamos acá.